a la última ponencia de esta primera mesa, que ha sido muy interesante y muy sugestiva. Tenemos, por último, para cerrar con broche de oro, la presentación de la doctora Graciela Aurora Mota Botello, cuya ponencia se titula La travesía de lo sagrado como relación, obra, mundo y ser. La doctora Graciela es doctora en filosofía y maestra en psicología social por la UNAM. Ha sido académica desde 1979 y distinguida con la medalla del mérito universitario por los 40 años de trabajo en la UNAM. Ha sido, entre muchas otras cosas, coordinadora de la investigación donde se encuentra el espíritu del lugar. Ha publicado en autoría o coautoría una infinidad de publicaciones, de artículos y de intervenciones en general académicas, en revistas. Ha sido también investigadora titular del posgrado en la Facultad de Psicología, muchísimas ponencias, conferencias en eventos nacionales e internacionales, también una amplia formación también de actualización en su trayectoria académica, y es de manera muy relevante coordinadora y fundadora del Programa Universitario de Patrimonio Cívico-Cultural y de Combate a la Pobreza en la UNAM, que está celebrando precisamente este 2021 el 10º aniversario de la revista Interdisciplina de Investigación Científica sobre Patrimonio, con el enfoque de la economía, cultura y educación para la paz. Entonces es un placer contar con usted, doctora, y el micrófono es suyo. Adelante. Al contrario, Axel, me da mucho gusto estar con ustedes en este coloquio. Agradezco sobre todo a la doctora Denise Fallena, pero además después de estar aquí escuchando este privilegio, bueno, estoy fascinada porque me han movido lo mejor de mis demonios. Voy a compartir pantalla, ¿se está viendo? ¿Me confirman, por favor? Sí, la estamos viendo. Correcto. Perfecto. Ok, bueno, pues sin más preámbulos, pues lo que yo quiero plantearles es que la vivencia de lo sagrado y la mirada devota de la expresión artística y la obra mística medieval, pues representa el acceso de lo que en la estética contemporánea nos comprendería al sentido de la relación ontológica de la obra, mundo y ser, como expresión de belleza y verdad. Y como esto implica el universo de lo sagrado como una experiencia espiritual, la sensación del mal que separa, disocia y divorcia aquello que es integral, el elemento que psicológicamente nos puede mover para comprender el sentido de la obra y el horizonte del poeta que dice lo sagrado, pues esto va a ser verdaderamente una conferencia que apunta sobre todo a definir cuál ha sido el elemento arquetípico que ha pasado del universo politeísta al monoteísta. ¿Y qué es lo que ahí, qué es, ay, perdón, y qué es lo que ahí se determinó? Esto quiere decir indudablemente que vamos a tener que entrarle al dios Pan. Y el dios Pan es justamente, el dios Pan es justamente este Dios que representa la exuberancia, lo equiparable, sobre todo en el ámbito monoteísta, que puede traducirse luego en las culturas antiguas, incluso en la misma Grecia, con la sabiduría absoluta de plenitud cósmica, totalidad, la totalidad universal. Y bueno, pues lo que nosotros nos vamos a ir encontrando en lo que va a ser el paso a una plástica medieval, va a ser que justamente el mundo del más allá, ahora como elemento que niega la naturaleza, que niega lo terrenal, va a tener que entrar en un teriomorfismo y un zoomorfismo en lo cual frente a lo bueno, mágico, ¿no? Que ya se empieza a deslindar con los antecedentes de Zaratustra, ¿no? En la cual lo bueno está en el cielo y ahí el mundo de lo espiritual es lo que nos permite contrastar con el Dios malo, ¿no? Pues el elemento del dios Pan pues, se va a tener sufriendo esta manera de metamorfearse en animales, que luego los vamos a ir viendo como este espíritu del demonio, ¿no? Este espíritu que representa la voluptuosidad, la fantasía, lo onírico del cuerpo vivido, pero escondido detrás de eso que se nos da,
Y por eso el universo icónico del medievo bajo, pues nos va a llevar justamente al espanto de saberse falible, pero no por la muerte, sino por el demonio que nos lleva a sedimentar todos los universos imaginarios. Vean aquí, por ejemplo, este viaje a las estrellas. Aquí tenemos una representación de Dante Alighieri con Beatrice aquí jugando con los universos, viendo cómo está la Tierra, los planetas. Pero verdaderamente es muy interesante esta condición que inhibe la posibilidad de que siglos después, en el pensamiento contemporáneo, nos va a tener que llevar al universo del decidir. ¿Qué es lo importante? ¿En dónde queda este Dios Pan? Y cómo esto se expresa en la dimensión mística de las visiones devotas de la vida cotidiana. Digamos, aquí con el Bosco no vamos a encontrar al gato malo, pero el gato malo, ¿no? La representación de lo negro, de lo oculto, de lo que no queremos ver, que para que ustedes me puedan comprender, a lo mejor eso que no queremos ver en el mundo también tan mediatizado actual, es el espíritu de la muerte. Esa muerte que nos sorprende a diario. Imagínense en el medioevo, no era la muerte, sino era el terror al diablo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace? Aquí tenemos un bufón medieval, lúdico, jugando, pero ¿qué quiere decir el juego? Pues entrar a las crónicas fantasmagóricas de tener a estos horrorosos demonios, ¿no? Que hay que domarlos, ¿no? Y aquí tenemos el espíritu de las gárgolas, los grifos, que van dando todo un sentido espacial de decoración medioambiental que siempre va a estar, por ejemplo, atrás de lo malo. Va a ser lo bueno de lo malo. Vean, aquí el Dios Pan está del lado izquierdo, pero vean, este jaguar, que aquí está la víbora, ¿no? La representación misma del pecado, cuando el deseo es exaltado. Se nota, por ejemplo, incluso en la figuración de esta lengua, ¿no? O sea, esta imagen que nos permite dimensionar el espíritu del deseo, pues nos va llevando, ¿no? Nos va llevando a todo lo que tiene que ver con esta manera voluptuosa, onírica del deseo escondido y traducido en elementos que subyacen sobre todo a la mirada devota. Se vuelven como elementos que acompañan la vida diaria, pero que tienen esta condición de ser como anulados, ¿no? Ahí como que en lo oscurito tienen que estar cuidando el universo de la fe, el universo de lo bueno, de lo etéreo. Y bueno, pues aquí tenemos este grabado de Doré, ¿no? O sea, esta representación del fin del mundo, ¿no? En donde están caídos los seres humanos. Sin embargo, fíjense, aquí esta representación de Dios que le habla de ese cielo mágico, mítico, bueno, pues le conduce a la lectura de la Biblia, conduce a la lectura y a la creación del conocimiento. ¿Por qué es interesante esta representación? Porque aquí ya está pasando indudablemente al ámbito de lo que va a empezar a ser la tercera dimensión. Y la tercera dimensión justo va a abrir de estas dos dimensiones, que era lo plano, ¿no? Lo plano, lo largo. Vamos a tener ahora este jardín onírico que aterriza quizá de manera magistral con una persona como Leonardo, ¿no? Pero aquí entonces el universo de la obra ya no es la subordinación, no es la adecuación del concepto al objeto, sino el paso de la interpretación y de la comprensión. O sea, si yo lo pusiera en procesos psicológicos, podría decir que es el paso de la percepción a lo que sería el pensamiento abstracto. Y como la percepción no es nada sin lenguaje, nosotros vamos a encontrar que en esta voluptuosidad del volumen es que puede surgir el paisaje. Claro, son paisajes mágicos, son paisajes bucólicos, en donde nada interfiere con lo que van a ser las dimensiones áureas, ¿no? La perfecta geometría que, aspirando al universo de la razón, va a sorprender de manera magistral en una nueva visión plástica de vivir la vida y la muerte, de incorporar el universo del deseo como un mundo de transfiguración, en donde si bien la mirada devota existe, también el espíritu de la razón empieza a conquistar el mundo. Y por eso el hombre de Vitruvio de Leonardo demuestra quizá
la manera como se incorpora ahora sí el fenómeno del volumen y cómo lo volumétrico que da lugar a la perspectiva va a ser el punto de partida para la creación de la nueva ciudad y de la gran aportación del artista alumbrando la vida terrenal en la cual se puede poner en juego la aparición del humanismo. El humanismo, por encima del estricto sentido de la fe, empieza a jugar con diferentes elementos onírico, mítico, mágicos que nos llevan a la relación de los claroscuros. Esos paraísos artificiales que nos van a permitir adentrarnos en eso que puede ser el misterio del viaje, como muy bien se ha mencionado todo el día de hoy, ese misterio del viaje que nos lleva siempre a la luz en el universo del ser uno con otros, en el mundo del paisaje, porque todo lo demás es como etéreo, ¿no? Por eso es tan interesante que esta relación, como nosotros vamos viendo en los arquetipos estéticos del medioevo y que pasan al horizonte del Renacimiento, van adquiriendo el verdadero sentido de un realismo en el que se trata, esa es la gran aspiración de Leonardo, de conquistar la totalidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que antes era el dios Pan, ahora va a venir, o sea, ya no como lo demoníaco, sino como la condición de abrir un nuevo momento de la belleza y con esto mismo un nuevo momento de la historia de la verdad, un nuevo momento de la comprensión de la verdad, acercándonos al horizonte del conocimiento de la ciencia, ya no solo subordinado al elemento religioso, sino ahora conquistando el camino del arte como ese gran escenario donde volcar, pues justo esa manera de arte público que si bien empieza a mediatizar, por ejemplo, el universo de la liturgia, por ejemplo, aquí vamos a ver en Santa María de Gracia, este es exactamente el refectorio donde por un lado tenemos este muro de Montorfano y enfrente justamente está la última cena de Leonardo. ¿Por qué? ¿Y por qué la última cena, acá en la próxima lámina un poquito más claramente dibujada? ¿Por qué es tan importante? Porque es aquí como si los personajes se pudieran tocar. Ese acercamiento a lo divino ya no es nada más la representación que adecua un objeto a un concepto, sino ahora este concepto nos lleva al nuevo elemento creador de la obra y de la expectación de la obra. En términos clásicos, podríamos decir que en una psicología valdría diferenciar lo que implica sentir, de asociar, de hacer y de decir. Y en esta especie de galimatías, cabe la pena irnos dando cuenta que un juicio no es un valor ni es un comportamiento. Uno puede decir muchas cosas, pero lo cual no quiere o no significa nunca que esto que uno dice realmente lo actúa. Por eso el universo de la subordinación, de la fe divina, de la condición beatificada de la pureza, pasa al orden del aprendizaje y al orden de la ocultación, que no nada más se va a restringir al universo de la percepción de lo que se nos da, sino a aprender a jugar con los elementos de la naturaleza para empezar a desarrollar constructos abstractos que van a empezar a caer, sobre todo Leonardo lo representa magistralmente, en lo que es la transformación de sus observaciones de la naturaleza en grandes obras, en grandes proporciones, en grandes condiciones que se asemejan a un nuevo sentido, a una nueva voluntad de construir y de ser concepto de toda realidad, como dijera Hegel, ¿no? O sea, entrar en la razón es verdaderamente construir el mundo como si fuera semejante a esta condición de racionalidad. Aprender con verdad ya no nada más va a permitir que nosotros vamos interactuando con ambientes complejos, sino también implica aportar una serie de caminos a la verificación, a razonamientos, a constructos que me van a llevar a otro orden, ya no místico en sentido arquetípico, sino a otro orden de aterrizar en la tierra la propia transformación del sentido de ser con verdad, y que eso es lo que implicaría el sentido de la razón. No está por demás decir que entonces, si bien
la razón va a decirnos cuál es el sentido del pensar con razón, pensar con verdad. Pues el pensar con verdad no es nada si no desarrollamos todo un elemento alternativo de pensamiento en perspectiva, que también a su vez, sobre todo en la crítica del juicio con Kant, nos va a alejar de la condición paradigmática y científica, lógico-científica, para poder entrar a la construcción narrativa. Y esta construcción narrativa es la que nos va a permitir entonces destacar el papel de estos nuevos relatos, creíbles o no, pero que de alguna manera denotan las intenciones y acciones humanas que van generando las vicisitudes de una nueva manera de vivir. En términos de estos procesos metacognitivos, podríamos decir que aquellos que piensan que con la percepción bastaba, están muy equivocados. Podríamos decir que en el medioevo inicial, la condición óntica sobre todo, de lo que sería esta concepción icónica de los maravillosos íconos ortodoxos y toda esta representación bizantina de lo divino, va a tener que irse desarrollando en una representación, en una nueva generación de esquemas que me van llevando a la condición creadora del mundo. Y por eso es importante que esta condición creadora del mundo converge ahora, cuando ese medioevo llega al continente americano, con una nueva visión de la cuaternidad, porque la alteridad que América representa para ese universo occidental es justo la cuaternidad a partir del centro. Y en ese universo que de alguna forma contrastaba desde las antiguas culturas con lo que era el politeísmo, verdaderamente vamos a empezar a confrontar esta visión divina de lo místico a lo que sería el ámbito terrenal nuevamente, que va a chocar directamente con esta cotidianidad en la que el mundo habitado es el que encuentra al cielo, a la tierra, a la muerte y a la vida, al cosmos, como una representación armónica que implicará a su vez una ética. Por eso hay grandes confrontaciones que luego se van a sincretizar en lo que será la estética, por ejemplo, del barroco. Pero en el ínter esta condición del ser sagrado, por ejemplo, de la tradición cristiana, pues verdaderamente va a empatar, va a chocar con esta tendencia al equilibrio que tiene Mesoamérica, porque si bien el equilibrio parecería más en el sentido heraclitiano de la guerra, el equilibrio es el resultado de una lucha de la flor y el canto como metáfora de la sabiduría. En esta búsqueda del equilibrio de la misma condición mexica, el mismo carácter de Nahu y Olin engloba como los 4 rumbos del universo que van siempre a condicionar esta condición del equilibrio en el quinto sol. Lo que es interesante es cómo estos 2 elementos van a ir transformando la forma que a lo largo del arte novohispano nosotros vamos a ir comprendiendo, pero que siempre traerá no la representación del pecado a través de la serpiente, sino justamente la condición de volar, y que lo implica el águila como Quetzal y la serpiente de Quetzalcóatl, como esta lucha de contrarios que nos va a ir generando una nueva mística, pero ahora con el sentido del centro. Por eso, la ponencia que en el bloque anterior se refería a que se ven las cosas que uno realmente quiere ver, es cierto, porque si bien podemos tener toda una socialización en esquemas europeos, también tenemos estos esquemas europeos como una relación transfigurada, por ejemplo, del México que vive la vida y muerte, porque en México las calaveras nos pelan los dientes, ¿no? Y bueno, pues podemos tener desde las deidades, ¿no? El camino al Mictlán, hasta la misma muerte, la muerte de los narcos, ¿no? En donde sabemos que aquí no nada más es un símbolo y un alimento, sino es sinónimo de una transición. Por eso nos podemos comer a la muerte en panes de muerto, pero también reiteramos con este horizonte nuestro ser en el mundo con un universo cósmico que nos lleva al horizonte de la religiosidad mundana
no necesariamente judio-cristiana, mundana, pagana, en la que convergen siempre elementos de la dualidad, que por ejemplo en el caso del tupo de Saraguro en Quito, Ecuador, se reitera con una forma diferente de centralidad. Sin embargo, también lo podemos ver en nuestros carnavales, que es un poco esa salida a eso que no se debía ver y que tan estéticamente y tan simpáticamente van a representar, por ejemplo, el carácter de los alebrijes, ¿no? O sea, estas dimensiones de equilibrios cósmicos duales que incorporan lo bueno, el malo, etcétera, nos tienen que llevar a una cuarta dimensión que se traduce en el arte. Por eso la relación obra-vida-mundo con mundo-vida-obra nos tiene que llegar al escenario del cuerpo, al escenario del tiempo, al escenario de la finitud, en donde evidentemente la relación espíritu-mente, cuerpo, vida vegetativa, materia, se incorpora. Si nosotros a partir del siglo XXI vemos a Leonardo, siempre vamos a ver la sensualidad extraordinaria de sus figuras. Aquí mismo, aquí está entre los claroscuros el horizonte del deseo y del caminar. ¿Por qué? Porque en el siglo XX y en el XXI sabemos repetir para no recordar. Finalmente es evidente que el arte no pertenece a los mortales, lo absoluto como tal, no es la pretensión del artista para pretender la totalidad, pero se acerca a ella. Y en este nivel, pues el arte como pasión que dice de nosotros mismos, hace que el poeta traiga a la presencia el lugar donde el tiempo originario existe. Por tal motivo, pues esta relación, yo termino esta cita con una cita mía de tesis de doctorado, en algo que verdaderamente nos lleva al carácter de la vivencia estética, en la que nos reitera y asombra de una vez por todas el propio juego de lo más originario y de siempre la posibilidad de ser como si fuera una primera vez. Pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted y en general a las dos ponentes, que ha sido de verdad un placer escucharlas y sobre todo por que nos han presentado ambas ponencias aproximaciones distintas, diríamos no monográficas o no temáticas tanto como habíamos visto en las sesiones anteriores, sino más bien como una especie de estrategia de lectura del mundo, como bien nos dice la doctora Graciela, y la pregunta por la centralidad de las imágenes en general en prácticamente todas las culturas. Ahorita vamos a desmenuzar un poquito todo el entramado conceptual y todas estas grandes preguntas que surgen. Primero pasarles los comentarios y las felicitaciones que están llegando por las redes sociales. Les mandan a ambas ponentes muchas felicidades. Leonardo Varela comenta que muy buenas ponencias. Ahorita les paso la pregunta. También Carlos Hernández nos dice que una excelente exposición y en general, pues bueno, yo creo que todos nos sumamos a las felicitaciones. Les voy a pasar ahorita directamente las preguntas que nos llegan por el chat y al final podemos establecer también un poquito de diálogo si hay algo que se haya quedado pendiente o algún tema que quisieran reformular. Tenemos unos minutitos todavía para esto. Entonces, la primera pregunta para la licenciada Isabel, nos comentan que sería interesante abundar en la relación de la poesía mística con la pintura devocional. ¿Cómo se da esta traducción de las imágenes literarias a las pictóricas? Si nos podías comentar un poquito tu percepción sobre esto, Isabel, muchas gracias. Bueno, yo considero que la fuente primordial de las imágenes es precisamente la literatura mística. Pero también hay una relación muy importante entre palabra e imagen, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en Juan de la Cruz, ¿no? Hablando de cómo el espíritu es como el meollo, ¿no? De lo místico, ¿no? Entonces, y el espíritu para Juan de la Cruz es palabra, pues, ¿no? O sea, si algo hace el espíritu es de algún modo hablarnos para comunicarse, ¿no? Y entonces es ahí donde hay este toque más, más que la visión
para Juan de la Cruz, por ejemplo, es la palabra la que permite esta comunicabilidad entre el orden divino o celeste, ¿no? Y el orden terrenal, ¿no? Y finalmente también creo que cuando narramos o cuando los místicos y las místicas narran la experiencia mística, lo que hacen es también configurar una imagen, ¿no? Entonces, esta configuración, esta narración es al mismo tiempo una imagen a la que perfectamente se puede dar una imagen pictórica. Entonces, creo que hay muchas formas, hay una, ¿cómo decirlo? Pues una relación muy directa entre palabra e imagen, ¿no? Entre la literatura y la pintura de visiones, ¿no? O mística, como queramos llamarla, ¿no? Por ahí lo pensaría yo, ¿no? Como estas relaciones igual incluso entre el oído, entre la escucha y el ver, que también es algo muy importante dentro de la tradición judeocristiana, ¿no? Escuchar y ver están como muy empalmados, ¿no? Algo sucede ahí entre el escuchar y el ver, ¿no? O sea, por ejemplo, pensar que el escuchar puede convocar a una visión, por ejemplo, ¿no? O si pensamos en una imagen de Santa Cecilia, ¿no? De una visión de Santa Cecilia, hay por ahí una imagen de Rafael. Y está y tiene una visión que es un coro angelical, y no sé si tengo la imagen en mis diapositivas, pero para ir un poco más rápido. Pero podemos decir que Santa Cecilia está viendo o está escuchando, ¿no? Entonces, y Santa Cecilia dirige la mirada hacia arriba, pero en algún sentido está escuchando también, ¿no? Entonces, creo que hay muchas relaciones entre el escuchar y el ver dentro de la tradición judeocristiana y por supuesto en el misticismo. Sin duda, ¿no? Vamos a tener todavía un poquito de tiempo. Tenemos un poquito más de 10 minutos para seguir discutiendo un poquito estos conceptos. Entonces, mientras llegan más comentarios y más felicitaciones del público o preguntas, yo sencillamente me gustaría un poco abrir el espacio del diálogo con ustedes en función de lo que les comentaba al principio, de estas estrategias de lectura del mundo. Y es muy interesante porque ambas nos han presentado pues una vía para comprender aquello que se escapa a la literalidad solamente o a una lectura, digamos, plana o en dos dimensiones del mundo. Pues me parece muy interesante comenzar con el tema de la mística. Lo habíamos comentado en la sesión anterior de las ponencias, como un saber que pone en duda, heterológico, como dice Michel de Certeau y como muy bien has citado tú, que nos habla de aquello que se resiste a ser pensado, ¿no? Por eso son problemáticas las ciencias heterológicas para Michel de Certeau, porque se cuestionan por aquello que no es obvio, por aquello que no es evidente. Por eso la historia, al preguntarse por el pasado, el psicoanálisis, al preguntarse por el inconsciente, la mística, evidentemente, como bien dijiste en tu ponencia, pues cuestiona o de algún modo abre un capítulo distinto en la relación que antes había sido corporativa o colectiva, pues se vuelve un vínculo individual o no, subjetivo. Entonces es muy interesante, a mí me parece sumamente sugestiva esta estrategia para leer las pinturas, para leer las imágenes, que al final es lo que nos interesa o en lo que estamos de algún modo discutiendo. Entonces esto que comentaba sobre el ojo, la mirada, el oído, es muy interesante porque sí se ve un cambio, un corte frente a la tradición pagana. Ahorita vamos a hablar de eso con la doctora Graciela, que sí construía, digamos, una pedagogía a partir de la preeminencia de la vista sobre el oído, ¿no? Ahí tenemos los estudios, por ejemplo, de Sigal, el mismo Hartog, cuando habla del espejo de Heródoto o de la mirada, ¿no? La autopsia, la opsis, en la escala de valores para los griegos, pues es lo maravilloso de ver y eso maravilloso es lo que queda registrado, ¿no? Entonces, tú nos comentas que en función de las pedagogías cristianas, de la mirada y de la escucha, pues de algún modo se hacen equivalentes estas estrategias de acercamiento al mundo, ¿no? Y entonces te preguntaría rápidamente si esta metodología nos puede ayudar a pensar en una especie de historia de la mirada, si podemos pensar en la historia del arte como una historia de la mirada, como una historia de la visión, con sus puntos de quiebre,
y si localizarías a la mística como un punto de quiebre dentro de la historia del arte en general. Y pues a mí me parece, en general, la historia de Occidente es una historia de la mirada, ¿no? O sea, la mirada para mí, a mí me parece que la visión, la vista, ¿no? Es el sentido privilegiado en Occidente, ¿no? Sí, y sobre todo en la cultura judio-cristiana, ¿no? Me parece a mí que la vista es un sentido privilegiado, podría englobar a todos los sentidos, pues, ¿no? Cuando se habla de una, en la mística, por ejemplo, ¿no? Hablamos de visiones místicas, pero creo que es como un englobar los sentidos en uno solo, ¿no? Porque pensemos, decía yo, ¿no? Por ejemplo, las transverberaciones, ¿no? Hay una imagen sobre eso, ¿no? Sobre la transverberación. Entonces, lo que hace Teresa es describir la transverberación y lo describe como algo que vio, ¿no? Pero al mismo tiempo lo describe lo que siente, ¿no? Describe el dolor y el placer que al mismo tiempo están sucediendo en esa visión, ¿no? Entonces, creo que a mí me parece que se puede rastrear en toda la historia de Occidente y por supuesto que la historia del arte ayudaría muchísimo en eso para rastrear una historia de la mirada, ¿no? Una historia de la visión o del ojo, ¿no? Y a mí por ejemplo, si leemos a Platón, ¿no? O sea, la imagen, ¿no? Pensar la visión, pensar la imagen, pensar la mirada, o la contemplación, incluso la teoría en el sentido griego, ¿no? Me parece a mí que es regresar, o sea, si nos vamos hasta allá, desde allá podemos empezar a rastrear, pues, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo a los griegos, ¿no? Pero podríamos pensar en otra cultura, ¿no? Entonces, No, muy bien, muchas gracias. A ver si tenemos tiempo después, si sale otra pregunta por ahí, de enlazarlo. Y esto me funciona a mí un poco para digamos, comunicarlo o transferirlo a lo que nos ha presentado la doctora Graciela, perdón. Es muy interesante también una estrategia, digamos, universal, podríamos decirlo, de lectura del mundo en donde se relacionan estos conceptos, una especie de bucle, ¿no? Como lo que nos presentaba Edgar Morin en algún momento, estos bucles entre cerebro, mente, cultura o sociedad. Ella nos lo presenta como un vínculo entre la mirada, el mundo, lo sagrado, que utiliza de algún modo la figura o la metáfora del dios Pan para los romanos o Dionisio para los griegos. Es muy interesante, doctora Graciela, desde mi punto de vista, cómo la figura del dios Dionisio a veces se reduce solo al dios de la embriaguez o al dios del vino, nos dicen, pero si analizamos los himnos homéricos, si analizamos realmente todo el contexto que está alrededor de su figura, nos encontramos que es un dios, como dice Marcel Detienne, o el propio Walter Otto en su texto clásico sobre Dionisio, que es el dios de la inversión, de la subversión de los criterios antropológicos, que convierte a los hombres en mujeres y convierte a los hombres en bestias a través de esta inversión de todo rasgo civilizatorio, ¿no? Comer carne cruda, beber vino puro, desestabilizar las fiestas cívicas y los ritos, etc. Es muy interesante cómo tendríamos por un lado la monarquía de Zeus como ordenador de la civilidad y por otro lado la fuerza subvertiva de Dionisio. Entonces es muy interesante a mí esta figura que usted haya partido de este punto, un poco para explicar estos tránsitos, lo mismo, ¿no? Un punto de quiebre importantísimo entre los politeísmos, en donde lo sagrado está incluido en el mundo, en donde respira, vive, y los monoteísmos que lo que hacen es mistificar o de algún modo sacar lo sagrado y ponerlo en un horizonte que requiere de un vínculo indirecto para acercarse a ellos, ¿no? Entonces a mí me ha parecido impresionante este recorrido que usted ha hecho sobre todo esto que nos comenta, ¿no? No sé si quisiera añadir algo al respecto sobre la pregunta original, si podemos adquirir esto como una especie de metodología también para pensar las imágenes, o si más bien usted pensaría como en una especie de continuidad visual a partir de esta experiencia de ordenar la cultura en términos universales. No sé si estuvo un poco extraña la pregunta, pero quisiéramos escuchar un poquito más sobre eso. Gracias.
No, muy buena pregunta. Además, desde los referentes, evidentemente yo estoy teniendo una mirada ontológica, ¿no? Una mirada ontológica, estoy haciendo una especie de hermenéutica ontológica Sí. de la obra de arte. Eso es lo primero. Y el arte como principio de revelación de lo verdadero, porque presenta en imagen lo que puede ser la simbolización del mundo, desde ahí el mundo tiene su propia mirada, ¿no? Pero ojo, porque la mirada es lo que va a permitir pretender lo que en una historia de la verdad, si bien en el mundo antiguo fue la iluminación, en el universo ya medieval, con la tradición judeocristiana, esta iluminación que venía de esta relación ser y pensar, que hacía de la práctica una misma condición que equiparaba el ser y el pensamiento, en el universo medieval se separa. Por eso hay un concepto que debe de ser adecuado a una mirada de un mundo que no existe, ¿sí? O sea, Dios está fuera del mundo, todo lo que está en el mundo está caído. Y entonces es siempre esta doble relación de quien se eleva a lo etéreo, de lo mágico, de lo místico, y quien está en lo caído de la vida cotidiana. Y lo que está en lo caído de la vida cotidiana, pues es realmente aquello que hay que ocultar, aquello que hay que inhibir, aquello que hay que menospreciar, aquello que hay que subordinar, por así decirlo, al orden de la ley de la divinidad. Por eso es muy interesante que ya después, por ejemplo, me pongo a pensar en el Gorgias, en el Cratilo del mismo Platón, o sea, casi pan se vuelve el lenguaje, porque el lenguaje puede crear y destruirlo todo. O sea, si bien ya no es el horizonte de la sexualidad exacerbada, de la transfiguración de todos los sentidos, que no estaría mal mencionarlo dentro de los paraísos artificiales que la droga está generando en esta pretensión de la huida, por así decirlo. Sin embargo, lo que está de fondo es esta tendencia a destruir el lenguaje, si se dan cuenta, mucho del impacto de las nuevas tecnologías está atentando contra procesos metacognitivos verdaderamente preocupantes, porque el universo del mundo no lo podemos ver. Y porque también ahora con una nueva forma de estar mediatizados en un universo de pensamiento reproductivo, estamos dejando de tener una mirada no nada más hacia el otro que nos ve, sino a nosotros mismos. Y esto es un tema que interpela y que hace del arte y de esta forma de concebir a partir del medioevo, esta mirada donde confluyen los demonios ocultos, pero también las posibilidades de ir articulando, así como decía Rilke, ¿no? O sea, todo ángel es divino porque el arte es lo que salve. O sea, tenemos que morirnos para volvernos a construir. Ese descenso dantesco de la bajada a los infiernos, que culmina con el amor, ¿no? Con el descubrimiento del amor, tiene que haber pasado por ese viaje en el cual puede percatarse de todo lo que es la transfiguración de todos los valores, de todos los infiernos que tiene él en sí mismo. Pasar de ahí a lo que ya va a ser la figura romántica de un Goethe, va a ser otro momento fundamental, pero es muy importante entender este universo de bajar a los infiernos dantesco para comprender que el universo del mundo no es lo caído. Lo que está caído es una falta de mirada, ¿sí?, al mundo y a nosotros mismos, y por eso el universo de la modernidad interpela mucho de lo que sería el universo de la fe, que no basta con verlo fantasmagóricamente o con creencias, sino que hay que vivirlo, y ahí es en donde venían las contradicciones. Por eso, como que son temas muy interesantes que a la hora de dos culturas, ¿no?, tan diferentes como la que es la americana con el mundo occidental, ¿qué es esto? Pues claro que es una interpelación total. No hay un solo referente que permita a estas dos culturas comprender qué piensa el otro, ¿no? No se ven. Ahí está el tema de la mirada. No había la vista para poder ser reconocido ni reconocer al otro. Oh, interesantísimo, ya estamos sobre la hora. Afortunadamente hemos cumplido con nuestro programa y yo me quedaría con esto último que menciona la doctora,
porque por un lado nos ayuda a dar pie a la siguiente mesa después del receso, que tiene que ver nuevamente con el tema de los sentidos, cómo la sensorialidad genera un vínculo con el espacio, con el tiempo, con la imagen, y en el caso específico, qué bueno que cerró con esta idea del mundo americano y de la incomprensión, no porque no hubiera una voluntad, sino porque es, como decía Marcel Detienne también, comparar lo incomparable, ¿no? En su estudio, y entonces es muy interesante porque la figura del viaje sigue operando en estas realidades del nuevo mundo a través de los sentidos, ¿no? Lo hemos comentado, el tema de los olores, de la búsqueda del paraíso, pero también, si hacemos caso a autores como John Eliot, ¿no? Que dice, ¿por qué el nuevo mundo tardó en asimilarse en la conciencia espacial europea? Pues porque pasa por un largo círculo hermenéutico como el que usted nos ha mostrado, que comienza con ver o mirar, después de escribir, luego asimilar, y luego circular eso que se sabe a partir de una crónica, etcétera, pero no es un momento, digamos, transparente ni rápido, sino que pasa por sus diferentes facetas, y no es lo mismo ver, describir, oír, sentir hoy que en el antiguo régimen o que en el Renacimiento, y entonces creo que esto ha funcionado muy bien para posicionar nuevamente los temas que vienen más adelante. Y bueno, no sé si quieran comentar algo más, doctora Denise, o algún otro comentario, si no, pues podemos ir ya cerrando esta primera mesa, que creo que ha sido todo un éxito y un placer escucharlas nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí, Axel, también yo me siento muy agradecida contigo por haber hecho esta excelente moderación de una mesa muy compleja, con muchas visiones y desde muchos ángulos y especialidades. Yo agradezco a todos nuestras ponentes y además fue una mesa femenina, eso fue interesante, fueron ojos femeninos que me parece muy, muy interesante el haber podido dialogar. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en la tarde con nuestra mesa número 2, dedicada precisamente a la música, ¿no? Como este vehículo hacia otros horizontes del más allá. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, Gracias a todos. Y muchas felicidades, mucho éxito en el coloquio. Lo que es importante. Estuvo bien.